Buenos días. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en Jeremías 17:9, por favor. Seguimos con nuestra serie que iniciamos hace 2 jueves atrás, examinando nuestro corazón. Por cierto, el jueves dimos la tercera enseñanza y hablamos acerca del corazón quebrantado, así es que les recomendamos que la busquen en la página para que la puedan escuchar, porque va a bendecir sus corazones. Pero en esta hora vamos a hablar sobre el corazón engañoso, así es que prepárense. ¿Están listos? Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Qué versículo, ¿no? Fíjese usted que cuando la Biblia menciona el corazón del ser humano, se refiere al centro de los pensamientos, de lo profundo, de donde salen dentro del ser humano los pensamientos, los sentimientos, las decisiones que tomamos, las cuales sin duda afectarán para bien o para mal nuestro futuro. O sea, de lo que esté lleno nuestro corazón, eso es lo que nosotros vamos a hablar, a decir, a actuar, a tomar decisiones. Ahora bien, por naturaleza, nuestro corazón, nace nuestro corazón en una condición muy lamentable, que necesita que Dios pues lo transforme, que transforme ese corazón engañoso. Pero aún después, como cristianos, el corazón sigue haciéndonos divagar, sigue haciendo su tarea. En Génesis 6:5 dice que, acuérdese que cuando yo le diga abra su Biblia en tal texto, entonces usted la abre, cuando no, para podernos avanzar. En Génesis 6:5 dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo el mal. Todo designio significa toda decisión, todo pensamiento, todo sentimiento que los hombres tenían en ese tiempo. Vio Dios que era de continuo solamente el mal. Esta es una condición terrible del corazón. Por eso dice que le dolió a Dios en su corazón ver la condición del ser humano. Y de allí pues su plan para redimirnos. Pero nuestro Señor Jesús también describió, en otras palabras, la condición del corazón del hombre. En Marcos 7:21, Jesús dijo: porque de dentro del corazón de los hombres, fíjese, de dentro de lo profundo del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, ahí está, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro del corazón salen, dice, y dañan a los demás. Ahora, abra su Biblia en Jeremías 17:9, que es el texto que leímos al principio, es donde estamos basando nuestro tema. Y vamos a ver el contexto anterior, o sea, lo que precede al versículo 9 de Jeremías 17, para tener un panorama, una perspectiva mucho más clara de por qué dice, a qué se refiere, que que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que es perverso. Vamos a leer el contexto y vamos a leer a partir del versículo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, ahí me va a seguir. Dice así: así ha dicho el Señor. Mire, cuando la Biblia dice así ha dicho el Señor, hay que poner cuidado, atención. ¿Qué dijo Dios? Fíjese lo que dijo Dios, maldito el varón
que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí hay tres cosas. Uno es, hay una terrible palabra allí, maldito, dice. Aquel, el hombre o la mujer, quien sea, que confía en el hombre. Esa frase, esa es la razón de la maldición. Aquí hay una maldición que solo Dios puede dar. Dice, maldito el que confía en el hombre. Esto está terrible, ¿sí? Porque en la segunda parte dice, y su corazón, o como dice otra versión, porque su corazón se aparta de Dios. O sea, al confiar en el hombre, el corazón del hombre se aparta de Dios. Ahora bien, este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee así. Así ha dicho el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante. El que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta su corazón del Señor. Entonces aquí resalta la frase, el que confía en el hombre. Pero ¿qué significa aquel que confía en el hombre? Que lleva una sentencia bien fuerte, ¿no? ¿Qué significa confiar en el hombre? Ok, la palabra confiar aquí, en el hebreo significa descansar en. Es decir, que la persona en lugar de descansar en Dios, descansa en el hombre. También significa desahogarse. O sea, que la gente busca desahogarse en otro ser humano que a lo mejor se está ahogando también. Y no hace caso de Dios. ¿Ha escuchado usted frases como, estoy buscando a alguien con quien desahogarme? Usted se va a seguir ahogando. ¿Por qué? Porque el brazo del hombre no satisface la necesidad del corazón del hombre. Por eso hay esa maldición. Hay una maldición porque aleja de Dios. Y ahí está la maldición, en el alejamiento de Dios que el corazón tiene o hace cuando confiamos más en el hombre que en Dios. Confiar en el hombre también, la palabra confiar también significa buscar alivio. Entonces, hay dos lugares, hay más, pero concretamente hay dos lugares donde los seres humanos buscan alivio: en otra persona o en Dios. Otros en el alcohol, pero lo vamos a dejar ahí. En el ser humano o en Dios. Buscar alivio. No, el único que te va a dar un alivio que perdura es el Señor. El hombre no. Y otra palabra es consuelo. Confiar es buscar consuelo en los hombres en lugar de Dios. A mí me preocupa mucho expresiones que hacen cristianos, y esto es de continuo, no sé cuántas veces he vivido esta experiencia. Gente que dice, pastor, usted es el único que me puede ayudar. No me diga. ¿De veras? ¿De veras usted cree eso, que yo soy el único que lo puede ayudar? No, pues yo lo quiero desengañar, porque su engañoso corazón lo está desviando. Yo mismo necesito la ayuda de Dios. O sea, fíjense lo que, porque luego la gente se va al extremo, no se vaya al extremo y empiezan a decir, entonces ya no voy a pedir consejo porque pues no voy a confiar ni en el pastor, ni en, no confunda la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted viene, pide un consejo y se le da un consejo basado en la palabra de Dios, y siempre el consejo debe llevar la intención de que usted se apoye en Dios, confíe en Dios, crea en Dios, se consuele en el Señor, usted debe seguir ese consejo. ¿Me explico? Pero si ese consejo que da quien sea, y dice, no, sí, vengas hermano, yo aquí, ¿qué sería la iglesia sin mí, hermano? Yo soy el ungido. No, ahí está desviando.
el corazón de la persona hacia el pastor. Y esa es una de las tentaciones del ministerio, que hay pastores que son tan posesivos que atraen la atención hacia ellos y hacen sentir a la gente que sin ellos se van a ir al infierno. El que se va a ir al infierno es el tipo ese, por desviar el corazón de la gente. Otros dicen cosas como: pastor, dame un consejo. A ver, porque déjeme decirle algo, estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga. O sea que si yo ando un poco enfermo de la cabeza y traigo fiebre y usted me pide un consejo y yo pues, no alcanzo a atinar un buen consejo basado en la palabra, le digo un consejo que no va de acuerdo al Espíritu de Dios, ¿usted va a hacer lo que yo le diga? ¿Ven? Todas esas cosas hablan de algo en el corazón del hombre, y eso es lo que Dios rechaza totalmente. ¿Cómo que estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga? Eso es lo que ha provocado que muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos predicadores engañen tan fácilmente a la gente, porque le entregan el corazón, no a Dios, al hombre. Bueno, precisamente este confiar en el hombre llegó al extremo en 1978, cuando un pastor en los Estados Unidos llamado Jim Jones, usted lo puede buscar en la historia, en internet. Este pastor le empezaron a entrar ideas muy raras, llegó a sentirse el Cristo encarnado y él tenía más de 1,000 miembros en su congregación, bastante numerosa. Entonces él empezó a prometerles el paraíso aquí en la tierra y empezó a embaucarlos y les empezó a hacer sentir que sin él ellos no serían nada. El problema es que esta gente confió de manera total en este falso predicador, este falso pastor, que se los llevó, los sacó de los Estados Unidos, se los llevó a un país llamado la Guyana, allí les construyó, los aisló del mundo, empezó a abusar de las mujeres, de los niños, y el gobierno de los Estados Unidos se empezó a dar cuenta, mandaron unos senadores, unos investigadores, descubrieron que aquello era un desastre. Y este hombre, para evitar que regresaran la gente a los Estados Unidos, los siguió embaucando y los convenció que era mejor morir para ir al paraíso celestial, porque el terrenal se los estaban bloqueando. ¿Y saben qué hicieron más de 920 personas? Se suicidaron. Sigan confiando en el hombre. Eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice: maldito el varón que confía en el hombre. A eso. No a que te den un consejo, una dirección sabia con la palabra de Dios. No confundan, por favor. Bueno, otro ejemplo. Este confiar en el hombre llevó al pueblo alemán a confiar en su líder, llamado Adolfo Hitler. Este hombre les hizo creer que la raza de ellos era superior. Ellos llegaron a confiar tanto en su líder, y estaba envuelto ahí, fíjense, la iglesia luterana, la iglesia católica, gente creyente, pero se dejaron embaucar por este líder que llevó al desastre, al exterminio de 6 millones de judíos. Y la gente lo creía, le aplaudía, se le rendían, le saludaban, confiaron plenamente en este hombre. Y todavía, por si fuera poco, 7 millones de alemanes murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es el extremo, eso es a lo que Dios se refiere: maldito el varón que confía en el hombre, porque los desvían de Dios. Todo aquel, quien sea, que desvía tu corazón, que te hace confiar en el hombre, no es de Dios. Todo el que es de Dios te lleva y te guía hacia Dios, te habla de Dios,
te habla de la palabra, no te habla de Él, de sus grandes virtudes, te habla de Dios. Entonces el que confía en el hombre se va a enfrentar a lo que dice el versículo 6, sígame allí, Jeremías 17:6, a eso se va a enfrentar. Será como la retama en el desierto, dice el Señor, una rama seca en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, son como espinas en el desierto, dice otra versión, que nunca disfrutarán el agua. Nunca van a saciar su sed. Viven en tierra árida, este tipo de personas que confían más en el hombre que en Dios. Ahí en el desierto donde no hay agua, donde nada crece, ahí van a estar en esa condición continua, por haber confiado más en el hombre que en Dios. Es bien tremendo esto, porque, fíjese, en muchas ocasiones al estar hablando con personas así de tú a tú o por internet, qué sé yo, dicen, pastor, necesito un consejo. A ver, dígame. Fíjese que tengo un compañero en el trabajo que me está embrujando. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, gloria a Dios, yo soy cristiano. Bueno, mira, la Biblia dice que todo lo que el impío hace, incluyendo la hechicería, no tiene efecto en nosotros. Si no, sería más poderoso el que está afuera que el que está dentro, ¿no? Y la Biblia dice lo contrario, que más fuerte y grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no, mira, la Biblia dice esto, entonces tú le dices, no, pero es que sí tiene poder. No, sí, pero el que tú tienes adentro tiene más poder. No, sí, pero es que yo le tengo miedo. Sí, pero no le tengas miedo porque mayor es el que está contigo. No, pero es que también tiene otra amiga que también es bruja y entre las dos me están embrujando y ya empiezo a sentir. Bueno, mira, no, es tu sugestión, porque más bien cree lo que dice la Biblia, que no nos ha dado Dios espíritu de temor. Entonces tú la llevas a la Biblia y esta persona insiste, no, pero es que, no le están creyendo a Dios. Creen más todo aquello, todo lo demás, y no creen lo que Dios dice. Eso desvía, esa es una bronca para la persona. ¿Por qué? Porque si el corazón es engañoso, todavía te engaña aquel, te aparta de Dios y vives en sequedad. Y son los que andan buscando, se meten en internet, a ver, de los que hacen oración de liberación, voy a ir con este. Híjole, me cobra 2,000 pesos por sesión, pero no le hace. Gloria a Dios. Oiga, no, si usted supiera cuántos han venido. Oiga, pastor, fíjese que Dios me dijo que usted me va a liberar. ¿Yo? ¿De qué? Pues es que estoy atado. Pues según la Biblia, el que libera, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te voy a hablar la verdad que te puede hacer libre. ¿Le hablas la palabra? No, hermano, pero es que usted no me entiende. No, el que no estás entendiendo eres tú. Engañoso es el corazón, hermanos. Así nos desvía, nos lleva por otro lugar. Pero fíjate, aquel que confía en el Señor, dice el versículo 7, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, ¿de acuerdo a las definiciones que ya vimos? Bendito aquel que descansa en el Señor, que pone toda su confianza en el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados? Vengan a mí, dijo. Ahora, algunos dicen, bueno, pero ya no está Él. Bueno, está en nuestro corazón, está en espíritu, decimos. Y nos acercamos a Él por la fe. Ya no lo podemos ver, ciertamente. Y ese es el problema. Muchos andan por vista, por lo que sienten, no por lo que creen. Entonces, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, ciertamente no lo podemos ver, pero ¿cuál debe ser el consejo exacto de cualquier cristiano, incluyendo el pastor y cualquier cristiano? Mira, llevarlo al Señor, ¿no?
Mira, es que el Señor dice, mira, vamos a orar para que tú, mira, tú haz esto, vete a tu cuarto, ora tú solito ahí con el Señor, dile así, 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 tú lo guías, para que Él vaya directamente con el Señor. El problema es cuando tú le das un buen consejo y la gente dice, no, siempre voy a venir con este hermano porque siempre le atina, siempre me dice cosas buenas. Entonces ella empieza a poner su confianza en ¿quién? En ti. No. El único que te va a poder hacer descansar, ¿quién es? Jesús. Por eso dice, pero bendito el varón que confía en el Señor. Bendito el que se desahoga en el Señor. Bendito el que busca alivio en el Señor. Bendito el que busca el consuelo en el Señor. Jesús dijo en una ocasión, estas cosas, y habló de aflicciones, etcétera, os he hablado, dice, para que en mí, otra vez, fíjate, ¿en quién? En Él tengamos paz, dice, para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. ¿En quién vamos a tener paz? En Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, y viene la palabra, pero confiad, apóyate, recuéstate ahí junto a mí. Que tu consuelo búscalo en mí. Confiad, dice, yo he vencido al mundo. Si vas a estar afligido y lloras, no vais a llorarle allí a todo mundo. Ay, porque hay unos hermanos que en lugar de ir a llorarle al Señor y que los consuele el Señor, van y le lloran soltando su amargura a todos. A todos les cuentan la misma historia. Van y le piden consejo, le dan el mismo consejo, pero no sé qué les pasa, y luego van con otro, oye, fíjate, estoy pasando una prueba terrible. Empiezan a llorar. Y dicen, no, mira, el Señor sí, yo sé que el Señor, pero estoy tan desconsolado. Pues consuélate en el Señor. A ver, te puedo dirigir en una oración, Señor, consuela. Y después de la oración, es que, no, y tú dices, ¿qué onda pues? No, desespera. Pero el problema, ¿dónde está? En el corazón. Ahí está el problema. David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién? Solo Dios, hermanos. Salmo 4:8. Ahí dice. ¿Se acuerdan de un episodio en la Biblia cuando Jesús dice que entró a la casa de un fariseo? Y estaba ahí con él. Había otras personas. Y dice en Lucas 7:37, no lo busque, dicen que llegó una mujer que era de allí de la ciudad. Y esta mujer, dice, era pecadora. Algunos intérpretes de la Biblia aseguran que se refiere a prostituta. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, ¿cómo se metió? Porque pues era una casa privada, no era un lugar público, era la casa de un fariseo. Había otras personas, pero ella logró colarse. Pero ella no iba buscando a ningún amigo, a ninguna amiga, mucho menos al fariseo ese. Ella iba buscando a aquel que de alguna manera percibió en su corazón que era el único que le podía ayudar. Y dice aquí en el Evangelio que ella estaba sentada detrás de Jesús. Haz de cuenta que Jesús estaba aquí sentado y ella se sentó atrás de Jesús. Así dice en Lucas 7:38. Y dice que empezó a llorar de una manera desconsolada, dice. Y comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús. Y los enjugaba con sus cabellos, dice. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y el fariseo reacciona y dice, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. A lo mejor él había estado con ella.
sabría quién es esta mujer. Y entonces Jesús, pero eso no lo dijo, él lo pensó en su corazón. Pero como Jesús conoce todos los pensamientos del corazón, le dijo, mira, yo llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Esa era una costumbre, un protocolo de la cultura judía, que cuando tú llegabas a visitar a alguien te ofrecían un lebrillo y te lavaban los pies, el esclavo o tú te los lavabas, según. Pero era una atención que se hacía y se le daba 1 o 2 besos en la mejilla de bienvenida. Esa era la costumbre. Dice, tú no me diste beso, dice, y esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de enjugarlos y de secarlos con sus cabellos. Dice, por eso te digo, le dijo al fariseo, los muchos pecados de esta mujer le son perdonados, porque amó mucho, se le perdonó mucho porque amó mucho. ¿Qué está haciendo aquí esta mujer? Está recurriendo a la persona exacta para el perdón de sus pecados, ¿sí o no? Está recurriendo a la persona de Jesús, la persona exacta en la cual esta mujer iba a encontrar el alivio, la paz. El fariseo que estaba enfrente de Jesús se quedó como estaba, porque su corazón era duro, ¿entiende? El mismo Pablo, el mismo apóstol, era un hombre que sabía consolarse en el Señor. Dice, no lo busques, 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjate, ¿quién es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Dios. Y luego dice, para que a su vez nosotros podamos consolar a los que se encuentran en tribulación. Ahora, yo puedo consolar, por ejemplo, si perdí mi trabajo, es un ejemplo, alguien perdió su trabajo y pasó un tiempo difícil, de un reto de fe para el sustento, ¿no? Y duró 2 meses, 3 meses sin encontrar trabajo. Pero Dios lo sustentó y él tenía fe y buscaba trabajo, pero Dios maravillosamente lo sustentó. Entonces se encuentra a un hermano en semejante condición. Entonces, así como él fue consolado, ¿qué es lo que debe de hacer esa persona? Llevarlo a Dios. Mira, yo confío en el Señor, confía en Dios, no desesperes. La prueba quizás dure un par de meses o 3 o 1 año, no lo sé, pero confía en el Señor. Él ha prometido que sostiene a sus hijos. Entonces tú lo estás llevando ¿a dónde? Al Señor. ¿Por qué lo puedes consolar? Porque tú fuiste consolado en esa tribulación. Pero lo correcto es llevar a la gente ¿hacia quién? Hacia Cristo. Entonces Pablo decía que él estaba teniendo muchas tribulaciones y que Dios lo consolaba. Pero aquí él hace una definición muy especial, porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántas? Todas. ¿Por qué? Porque es el único que puede consolarnos en todas. Pero, por ejemplo, si una persona pierde un bebé, un matrimonio, pierden un bebé, se les muere un bebé, y a ti nunca se te ha muerto un bebé, pero supones que es algo doloroso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tú puedes llegar y decirle sí, el Señor, y llevarlo al Señor, pero quizás la persona va a decir, no, es que en realidad no sabes lo que siento. Pero ¿qué me dicen de alguien que sí perdió un bebé? Y que buscó en Dios su consuelo, su desahogo, su alivio, y lo encontró, porque Él consuela en todas las tribulaciones. Bueno, esa misma consolación que recibió la puede extender, y la persona que está oyendo sabe que perdió un bebé, entonces con autoridad le puede decir, uno no tiene que experimentar cosas para dar un consejo bíblico.
Por ejemplo, porque si no, yo tendría que ir al cielo para poderles hablar del cielo. Y no es así. Sino que, como tú ya experimentaste, tienes digamos, una gracia especial para consolar el corazón de esa mujer que está muy dolida, que perdió a su bebé, y el marido al marido. Pero ¿de dónde proviene todo? ¿De Dios? ¿Están captando? Eso es precisamente lo que el Señor dice: bendito el varón que ha puesto en mí su confianza, porque serán saciados. Y en el versículo 8 de Jeremías 7, si va conmigo, allí también vemos las consecuencias que son distintas. Al que confía en el Señor son distintas del que no confía en el Señor. Porque mira lo que dice Jeremías 17:8, que es el pasaje que estamos estudiando. Porque será, o sea, el que confía en el Señor será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo es? Dice, que junto a la corriente echará sus raíces. Claro, tiene humedad, tiene todo. Y no verá cuando viene el calor, no, siempre estará allí fresquito, verdecito, sino que su hoja estará verde, floreciente, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bueno, esta es una descripción metafórica de la condición de alguien que confía en Dios. Siempre está radiante, confiado en el Señor, consolado, verde, o sea, significa vida. Ustedes saben que el verde significa vida, ¿no? Está verde. ¿Por qué? Porque tiene las aguas ahí cercanas, está bebiendo continuamente y empieza a dar fruto. Da fruto, fruto, fruto. Y esto me recuerda al Salmo 1. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, sino, este bienaventurado varón, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí nos revela un secreto para poder estar verdes continuamente, dando fruto. ¿Qué? Medita, en la ley del Señor, en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, en su palabra medita, ¿qué? De día y de noche. Para que cuando venga la prueba, el desconsuelo, la enfermedad, lo que sea, tú sabes a quién recurrir. ¿Sí? Y encuentras tu alivio, encuentras tu consuelo, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que resalta, dice, es que en la ley del Señor está su delicia. Y la ley, la palabra del Señor dice, ven a mí. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene hambre, venga a mí y coma. También se puede decir. Bueno, dice este salmo, este será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Significa todo saldrá adelante, la gracia de Dios estará con él. Pero ¿cuál es el punto? Que en su ley medita de día y de noche. O sea, tiene la palabra, cree la palabra, confía en lo que Dios ha dicho. Ese es el punto aquí. Entonces, en primera instancia, pongan atención, Dios nos habló que Él rechaza que los hombres, que nosotros, cualquiera confíe en el hombre. Maldito, dice. Pero luego en el versículo 9, que es el que vamos a entrar ahorita, ahora nos alerta para que evitemos confiar en nosotros mismos. Eso es diferente, ¿eh? ¿Lo captan o no? Una es confiar en otros, pero ahora, porque primero dice, maldito el varón que confía en el hombre, pero ahora aquí, en el versículo 9, ahí nos alegra de no confiar en nosotros, porque habla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón nos puede engañar. Por eso dice 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ahora ya allí habla de tu corazón, de mi corazón.
Ahora aquí resalta una palabra, que es la que vamos a estudiar, la palabra engañoso. ¿Cómo es el corazón, dice? Engañoso es el corazón. Esa es la palabra hebrea que se traduce por engañoso, es la palabra Jacob. ¿Se acuerda de un personaje en la Biblia que se llamó Jacob? La raíz es la misma, es Jacob, que se traduce por engañoso. ¿Por qué le pusieron a Jacob Jacob? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué significa Jacob? Suplantador, engañoso, fraudulento. Ay, usted dice, ¿por qué le pusieron ese nombre a su hijo? Usted no le ponga así a su hijo, aunque hay que saber los significados. Pero en los tiempos bíblicos ponían los nombres a sus hijos que describirían su carácter o lo que serían. Eso ya no tiene vigencia ahora, pero en los tiempos bíblicos sí, el nombre tenía. Ahora hay quien se puede llamar Jesús y ser un demonio. O sea, no, pero en los tiempos bíblicos no era así, es una cosa que fue para esos tiempos. El nombre, por ejemplo, David significa amado de Dios y fue muy amado por Dios, etcétera, ¿no? Entonces, Jacob, engañoso es el corazón, es esa palabra que se traduce por engañoso, pero también significa fraudulento, falso, tramposo. ¿Cómo es el corazón? Fraudulento, falso, tramposo, mentiroso, doloso, artificial, ficticio, que tiende a torcer la realidad de las cosas, la objetividad. El corazón engañoso, cuando tú sigues los impulsos de tu corazón, que te pueden engañar, nos puede hacer torcer la realidad de las cosas. Y nuestro propio corazón nos puede engañar. Eso es de lo que ahora nos quiere advertir el Señor. Alguien dijo, por favor, trata de conectar tu corazón con la razón. ¿Han oído esa frase? Conecta tu corazón con la razón. No vayas detrás de tu corazón, sino que tu corazón vaya detrás de la razón. Cuando una persona está enamorada, generalmente elimina la razón, la objetividad, ¿sí o no? Porque se deja llevar por naturaleza por los impulsos del corazón. Entonces dicen cosas como esa, oye, pero esa señora está casada, compadre. Mira, compadre, el corazón no se le puede mandar. El corazón. ¿Qué frases como es una de las definiciones tan artificiales? Imagínate si el corazón no lo puedes controlar, los pensamientos de tu corazón, de donde salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. No, pues imagínate. No, es que en el corazón no se le puede ordenar. Y por eso siguen el impulso de su corazón. En el caso de un cristiano, oye, cristiano, hermano, pero es que la Biblia dice, no, pero mi corazón me siente esto. ¿Han oído esto tan famoso de, tengo paz en mi corazón? ¿Lo han oído? Oye, pero es que esa esa muchacha que te gusta ya tiene novio. Yo no sé, pero a mí Dios me dijo que me le iba a dar a mí. Pero, hermano, por favor, y tú lo llevas a la palabra. No, es que si yo les contara cada caso, es verdad. Mire, gente al paso del tiempo me dice, oiga, pastor, me acuerdo cuando usted una vez dijo esto, y yo pensé dentro de mí, ay, qué exagerado. Pero mire, así, por montones le puedo contar ejemplos de eso. Al paso de los años, oiga, pastor, ¿se acuerdan que usted enseñó esto así? ¿Por qué? Es que fíjese que me encontré con una situación así, y me acordé, y yo dije, el pastor se quedó corto. Porque a veces a algunos les suenan exagerados los ejemplos.
pero yo al menos trato de evitar la exageración, trato de mencionarlos tal y como sucedieron. Una vez hubo aquí un caso de una mujer que me dijo: pastor, pues yo vengo a decirle con una convicción en mi corazón que ese hermano que está allí va a ser mi marido. Y cuando yo le dije: ¿cuál? Y cuando me dijo quién era, le dije: oye, espérame, él está casado. Yo no sé. A mí, Dios me dijo a mi corazón que él va a ser mi esposo. Así, tal y como lo oye. Entonces le dije: no, discúlpame, eso no puede venir de Dios. No, a mí Dios me habló al corazón. Le dije: pero la palabra de Dios dice esto y esto, y dice: no, pero a mí Dios me habló al corazón. Engañoso, fraudulento, mentiroso, artificial, ficticio, torcido es el corazón. Conecta mejor tu corazón con Dios. Y todavía más, conecta tu corazón con la palabra de Dios. Deja que la palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta dividir el alma, las coyunturas, porque discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. La palabra. Cualquier cosa que tu corazón te esté insinuando que hagas, que digas, que sientas, que piensas, que contradiga la palabra de Dios, es tu engañoso corazón. Es tu mentiroso corazón. Y hay un grave peligro ahí, porque te puede torcer y desviarte y meterte en situaciones de sequedad. Esa es la verdad. No podemos guiarnos por nuestro corazón. Debemos de guiarnos por la palabra de Dios. Porque el corazón nos puede engañar de muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, hay un versículo, pero es que dice: engañó, esto es para las mujeres, que hay un poco más de vanidad que en el hombre. También en los hombres hay vanidad, pero la mujer se distingue más. Mire, a veces estoy esto me ha pasado, estoy en algún restaurante, o sea, usted está en un lugar donde hay vitrales, entonces de adentro hacia afuera se ve, pero de afuera hacia adentro no se ve. Y ve pasar hombres y mujeres y cuéntelos. Y las mujeres siempre se ven. Son vanidosas las mujeres. Y luego, a ver, un selfie. ¡Ay, que no estoy pintada! ¡Ay, no tomes foto! ¿Por qué no? Es que no estoy peinada. Es vanidad. Pero dice la Biblia: engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, a muchas las engaña y muchos son engañados. Se dejan llevar, pero cuando ya no hay nada de maquillaje, de nada. Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? Por eso la Biblia dice: no te dejes engañar, no dejes que te prenda su hermosura en tu corazón, no dejas que la mujer y da muchos, como dijo una persona: ay, pastor, qué buenos tips. le dijo tips a la palabra de Dios. Bueno, no podemos guiarnos por nuestro corazón. Entonces, la condición de nuestro corazón tiene varias... nuestro corazón, el corazón de los seres humanos tiene varias circunstancias o son distintos terrenos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Y les dijo: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó aquí, otra acá, etcétera. Y los discípulos le dijeron: Señor, no entendimos la parábola, ¿nos la puedes explicar? Bueno, está bien. Medio se enfadó un poquito el Señor porque les dijo: tampoco ustedes lo han entendido. Está bien, se los voy a contar. Y pues yo me imagino que se sentaron. Entonces ahí en Marcos 4:14 Él les empieza a decir: el que siembra, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso era Él el sembrador.
Dice, y estos, unos son los que la semilla cayó junto al camino. Estos son en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y roba la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso, ¿se acuerdan el mensaje de hace 8 días? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuídalo. Cuídalo, no dejes que se meta ningún intruso. Se te siembra la palabra, no dejes que llegue Satanás y te la arrebate. Hay muchas maneras en que lo puede hacer. Y ahí dice Jesús, hay unos que viene Satanás y les arrebata la palabra, con alguna insinuación. Ay, ¿a poco creíste eso? Todos son hipócritas, empezando por el pastor. Sí es cierto, sí es cierto. Y se van y les robó la palabra. Y siguen en la condenación. Y luego dice Jesús, otros son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Aleluya, hasta lloran. Dice, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se van. Tropiezan, dicen, no, yo estaba mejor antes que ser cristiano o de creer en el Señor. Dice, otros son los que fueron sembrados entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero fíjense cómo él habla del terreno del corazón y le da varias metáforas. Espinos, pedregales, ¿entienden? Entre las rocas. Ese es el estado del corazón. Entonces aquí el asunto es este. ¿Cómo está tu corazón? Porque el corazón te puede engañar en perseguir más los afanes de este mundo que consagrarte al Señor, que eso trasciende la eternidad. El engaño, dice, de las riquezas, te pueden desviar. No es malo en sí mismo tener bienes materiales, sino la persecución constante de querer tenerlos para sentirte algo o alguien. Ese es el problema. Pero luego añade, y las codicias de otras cosas. Esas otras cosas son infinidad de cosas, de ejemplos que podemos poner, que el corazón nos puede engañar, ¿sí? Que nos hace ir tras de aquello que nos va a sacar de los caminos del Señor. Entonces, aquí estamos viendo que es la palabra de Dios la que debe de ser nuestra guía cotidiana y no los impulsos del corazón. ¿Entiende? La Biblia dice que los hijos de Dios, dice, y Pablo a los Romanos, dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, esa es la nueva criatura, de que somos hijos de Dios. Es un testimonio interno, ¿sí? Que también en algunas partes es sinónimo de corazón, porque es el centro del ser humano. Pero luego dice que esa nueva naturaleza, ese espíritu nuevo que ahora tenemos, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Ahora, ¿a dónde habla el Espíritu? A nuestro espíritu, que es lo que la Biblia menciona como nueva naturaleza, la nueva criatura. Porque el corazón, el centro del ser humano, ese sigue con sus debilidades. Ahora, cuando se dice que el Señor nos ha dado un nuevo corazón, se refiere a un corazón convertido que ya tiene una inclinación a Dios, pero que también se puede inclinar a otras cosas. Espero me esté explicando. Ahora bien, si la palabra de Dios es nuestra guía y no lo que siente nuestro corazón, a veces nuestro corazón, cuando se alinea con Dios, pues nos da convicción y el corazón, Juan dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
Entonces, sí puede haber una paz del corazón cuando lo tienes alineado a la palabra de Dios. Y tú en tu corazón albergas la palabra de Dios, sí hay paz en tu corazón. ¿Me explico? Ahora, esa paz en tu corazón es producto de alinearte con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué sucede cuando en la vida de un cristiano o de una persona que continuamente está rechazando la palabra de Dios en su corazón y que está siguiendo los impulsos engañosos, fraudulentos, mentirosos de su corazón? Más o menos así funciona, miren. Por ejemplo, ustedes están ahí sentados, el predicador está predicando y tú estás diciendo y dices, ándale, ese es para mí. Porque uno sabe, ¿no? Dice, híjole, eso es para mí. Pero luego empieza con cosas como, ¿y por qué lo diría? ¿Por mí? Entonces el diablo, tu propio corazón te dice, sí, te está evidenciando que gacho el pastor, qué mala onda el pastor, mira, todos te están viendo. Y tú empiezas, sí, y todos están viendo acá y tú, ¿qué? Empiezas a echar de pleito a todo el mundo. Entonces, ya sales y luego alguien te marca o te manda un WhatsApp, te dice, oye, ¿qué? Dios me habló bien tremendo en la predicación. Pues qué bueno, porque lo necesitas, mija. Dice, ¿y a ti no te habló el Señor? No, fíjate que yo en mi corazón tengo paz. Yo camino con el Señor, pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ese no os engañéis se refiere a tu propio corazón. Porque el corazón es el que es engañoso, no los pies, ni el hígado, es el corazón. Ahora, ¿cuál es el peligro en esto? Ahí les va. Es terrible, hermanos. Abran su Biblia, ahora sí. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Sigan con mucha atención la lectura, dice. Está Pablo escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Había ahí unos problemas, querían confundirlos de algunos aspectos respecto a la segunda venida de Jesús, y Pablo les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjate, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ese modo de pensar significa de lo que Él les había enseñado al respecto. No sean tan fáciles de convencer por cualquier falso profeta. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque circulaban algunas cartas supuestamente cuyo autor había sido Pablo y eran falsas. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, tengan mucho cuidado. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Ese nadie es que no confíes en lo que dicen aquellos, porque muchos vendrán y dirán, he aquí yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Si no confíes en lo que dicen ellos, en otras palabras, confía en lo que dice la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dice, entonces, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor, sin que antes venga la apostasía. ¿Quién es esa señora? No, la apostasía es una condición espiritual terrible. Es haber sido expuestos a la palabra por 1 año, 2 años, 3, y estar ahí sentado. Este es el problema. Y estar ahí, pero la palabra nunca entró al corazón. Como estaba endurecido, se quedó ahí junto al camino, se quedó a un lado, nunca penetró por el corazón endurecido, porque tú seguiste los afanes de este mundo, tu corazón siempre te decía, pues sí, yo vengo, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, claro que lo conoce, pero yo hago mi rollo, Señor, tú sabes,
Tú conoces la sinceridad de mi corazón. Y bueno, llega un momento en que arrecian las pruebas y todo, y algo pasa y se van. Y tú te los encuentras en la calle. Hermano, yo lo he visto, jamás volveré a ese lugar. Hipócritas, y tú eres una hipócrita, empezando por ti. ¿Por qué me dice así, hermana? Porque una vez te saludé y no me contestaste. No, es que estábamos en la adoración. Y dice, pues yo nomás estaba así, yo volteé y tú me quisiste dar la mano y yo nomás te hice así, seguía adorando. No. Y te los encuentras por ahí. Esos son los apóstoles, los que dejan los caminos del Señor. Y al rato ya empiezan a hablar mal de Dios. Se hablan mal de Dios que no van a decir de los cristianos. Entonces, él está diciendo aquí que la venida de nuestro Señor Jesucristo no va a suceder hasta que venga la apostasía. Y esto ya se está dando, hermanos. Ustedes no se imaginan el número tan elevado de apóstatas que se están yendo de las iglesias por muchas razones. Por engaños de Satanás, por engaños de su corazón, falsos maestros que los atraen, falsos predicadores, condiciones que a ellos les agradan en el corazón, no están buscando a Dios. Ya la apostasía casi no hay día en que no me entere que alguien está renegando del Señor. ¿Cómo renegando? Pero se está yendo a otra iglesia. Bueno, ok, está yendo a otra iglesia. ¿Pero qué están enseñando en esta iglesia? Mira, esto están enseñando, aquí está. Ya todo el mundo sabe al tuyo las enseñanzas. Entonces, caray, oye, ¿qué está diciendo? Sí, ahí está. Y mira, y dice que es de Dios. La apostasía en toda su manifestación. Entonces, no vendrá Jesús hasta que no se presente la apostasía. O sea que está muy próximo a venir el Señor. Sigue diciendo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, se entiende que es el anticristo, la bestia. No quiero meterme ahorita en eso. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, desviando el corazón de la gente, suplantando a Dios para que lo adoren a Él. Ese será el anticristo. Ese es un rasgo nada más. Pero todo aquel que desvía el corazón de la gente para guiarlos a ellos, tienen el espíritu del anticristo, porque se oponen al Cristo de la Biblia. Sigo leyendo, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. O sea, la maldad, un tsunami de maldad. Sobre el mundo, pero sobre la iglesia también. Pero es un misterio. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué se está revelando? Aquí en nuestra ciudad, la maldad que estamos viviendo, la violencia inimaginable. Y vaya, ahorita las iglesias están llenas, católicas y no católicas. ¿Qué está pasando? Sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pongan mucha atención, porque aquí viene. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer el anticristo y sus predecesores? Van a desplegar poder espiritual, van a desplegar señales, van a desplegar prodigios, pero dice que son ¿qué? Mentirosos. ¿Por qué? Porque su origen no es ni en Dios ni en la palabra. Siempre que usted ve a alguien que hace alarde de su poder, de su unción, y que yo, a ver, vengan aquí, que yo, y a ver, toquen mi saco, tóquenme a mí, ese es un anticristo.
Así se lo estoy diciendo tal cual es, porque no está llevando a la gente hacia Dios, lo está trayendo hacia Él. Y usted dice, no, es que es claro, sí es claro, pero vea los miles de videos que hoy circulan en internet. Ya ni se los cuentan, usted los puede ver y dice, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Gente que viene y se les postra. Y luego, de uno por uno, tóquenme. Y luego se vienen así y los tocan, y luego se van y los tocan. Y tú dices, pero ¿quién hace eso? Ahí están un montón de gente haciéndolo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Aquí dice por qué. Más abajo. Vamos ahí. Aunque no quiera leerlo, yo se lo voy a leer. Dice, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, o sea, viene este inicuo por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjese, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, rechazaron el mensaje. ¿Entiende? Una y otra vez lo oían y que arrepiéntete. Iban a la iglesia. Yo no soy malo. A mí no me digan lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que quiero. A mí, sí, haces lo que quieres. Sí, pero un día vas a dar cuenta. Esa es la verdad. Y luego dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Caray, a ver, explíqueme, por favor, pastor, ¿cómo está que Dios mismo les envía un poder engañoso? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Ahora, ¿a quiénes les envía un poder engañoso? A los que rechazan la verdad de la palabra de Dios. Aquellos que oyen, pero nunca, no entró nunca. No, sí, pero no es para tanto. Están exagerando. No, yo sigo en lo mío. Voy a la iglesia, doy mis diezmos, todo bien. Pero yo sigo con mi rollo. Dios te dice una vez, 2 veces, 3 veces, con mucha paciencia. Por eso tienen que oír la enseñanza del corazón endurecido. 3 veces, 4 veces. Entonces no haces caso, se endurece más tu corazón como el faraón. Y se endurece su corazón. Y oye la palabra y el efecto que hace la palabra de Dios es como según el material. Ustedes han oído esta analogía. El sol produce un diferente efecto según el material, ¿no? Por ejemplo, los rayos del sol que son candentes, ¿qué producen la cera? La derrite. ¿Qué producen el cemento? Lo endurece. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Es como la cera que se derrite de amor por Dios? ¿O es como el cemento que le da el sol y se endurece más? Entonces la gente se obstina en su corazón a seguir los engaños de su corazón. Y como los israelitas, no, que yo quiero ajo, yo quiero cebolla, yo quiero pepinos. Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? Estábamos mejor allá en Egipto. No sean necios, está mejor la tierra prometida. Es que este desierto ya no lo aguanto. Tengo sed, queremos agua. Señor, me quieren apedrear, tu pueblo me quiere, el tuyo, tu pueblo. Ese no es mi pueblo. Y se pelean. No, eso no está en la Biblia. Y el Señor les da agua y les calma la sed. Ven semejante milagro y siguen murmurando. No, pero estamos mejor allá. Y que no sé qué. A ver, Moisés, ya estamos hartos. A ver, danos carne, queremos carne. Y Moisés va con Dios, Señor, que dice, hazte un lado. Y les voy a dar el deseo de su corazón. Y dice que mandó un viento. Y con ese viento, unas parvadas de codornices. Ay, ¿cómo quieren su codorniz, hijos míos? Asado a las brasas, en su jugo. ¿Cómo quieren su codorniz? Y les llovieron en el campamento las codornices, pero de una manera espectacular. Y todos, ¡ay, qué tremendo! Ya era hora. Dice que aún estaba la carne en sus bocas cuando vino la mortandad.
vino el juicio. En otras palabras, lo peor que te puede pasar es que obtengas aquello en lo que te estás obstinando, sabiendo que no es la voluntad de Dios. Dice en Romanos 2 que por no haberle dado gracias a Dios ni tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó, significa los abandonó, los dejó a una mente reprobada, para que hicieran lo que no es conveniente. O sea, ya Dios dijo, con permiso, eso quieres, eso te doy. Eso quieres, eso tendrás. Ese es el mismo principio aquí. No quieren la verdad, no aman la verdad, no aman la palabra, nada más se quieren sentir bien. Quieren hacer su propia voluntad. Entonces Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso. ¡Wow! Esto sí es de Dios. Y claro, el que está con el corazón bien ubicado, ve el hocico del lobo, las orejas del lobo, y que está ahí hablando. Ay, venga. Y tú dices, y lo sacudes, ¿verdad? Y le dices, es un lobo, ¿dónde te estás metiendo? ¿Cuál lobo? Y ahora ya estoy cerca de Dios. Y tú dices, pero mira lo que está diciendo, ve lo que está diciendo. No está hablando del evangelio. Ve lo que está diciendo, ve lo que está haciendo. No sé, pero al fin encontré. Y tú dices, ¿de dónde salió la confusión? ¿De dónde? Del corazón que se obstinó. Y Dios diciendo, ok, ¿no quieres la verdad de mi palabra? Dios envió un poder engañoso. Y justamente caen donde hay engaño. Así de fácil. Sigue diciendo, para terminar, en el 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que. Ahí está. ¿Ve la importancia pues de que no nos dejemos engañar por nuestro corazón? O que gente de corazón amargado o de corazón de lobo nos engañen. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Dice. No lo lea, pero en Deuteronomio, bueno, déjame terminar de leer este versículo. Porque por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, dice el versículo 12. Ok, no quisiste las verdades de mi palabra, entonces, ok, tú crees la mentira, pues ahí te va la mentira. Es terrible eso, hermano. Fíjese, en enero pasado fui a visitar la casa de oración de allí de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, un día hubo un tiempo así de esparcimiento y me dijo el pastor Miguel, oye, ¿no quieres conocer el cañón del Sumidero? Le dije, sí me gustaría. No me lo había visto por televisión. Y me llevó, no, cuando vayan, conozcan, como decíamos, cantábamos hace un rato, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria, el firmamento, la creación. Es una cosa espectacular, la verdad. Pocas, bueno, tengo la oportunidad de conocer muchos lugares, pero ese me impactó. Está precioso, maravilloso. No, una cosa espectacular. Es que cuando vayan, visiten a Miguel, luego que los lleve ahí al cañón del Sumidero. Entonces, son unas lanchas donde van 20, 30, 40 personas. Entonces el lanchero te va explicando todo y te dice, mira, esta es la pared más alta, llega casi 1 kilómetro de alto. Tú te sientes así. No, tremendo. Entonces dice, ahora aquí, después de esta curva aquí del río, dice, está una zona que se llama la isla de los sopilotes. La isla de los sopilotes. La vamos a conocer. Entonces ya va, se acerca y se ve como una plasta blanca, que son los excrementos de los sopilotes, pero ya endurecida. Y un montón de sopilotes. Entonces ya minora la velocidad y se va a acercar, y se dejan acercar. Yo tengo aquí el video, yo se los tomé hacia la orilla como a 3 metros. Cientos de sopilotes.
Entonces dice el lanchero, y yo tomando mi video, mira que los opilotes, no están muy bonitos, pero pues es. Entonces dice, ¿les gustan los opilotes? Dice el lanchero, y toda la gente, ¡no! Ahí sale en el video, están re feos. Dice, están bien feos, dice, pero ¿sabe? Ellos tienen una función en la naturaleza. A cualquier lado que vayan aquí no van a encontrar animales muertos. Ellos limpian. Toda la carroña se la comen. Todo lo muerto, lo sucio, lo apestoso, lo hediondo, se lo comen y dejan limpio. ¿Tan feos? No son muy deseables, pero son necesarios para el ecosistema. Y cuando estaba diciendo eso el lanchero, que estaba yo justamente atrás de él, yo dije, híjole, esa analogía está buenísima. Porque hay lugares que hacen la función de carroñeros. Hay predicadores que hacen la función de carroñeros. Iglesias, entre comillas, que hacen función de carroñeros, donde se comen lo que está muerto, pero limpian. Limpian. Por eso es triste y sí duele cuando alguien, oye, pues que ya anda con el falso aquel que vende los milagros. ¿Cómo? ¿Cuántos años duró aquí sentado? No, como 10. Y ahora es que me hizo un milagro. Sí, le di 10,000 pesos, pero me hizo el milagro. Tú dices, no puede ser, Dios mío. Y sientes mal. Pero están donde están, donde es su lugar. ¿Entiende? Bueno, esas son enseñanzas de la naturaleza. Y finalmente, hermanos, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién es el único que lo conoce? Dios. Pero ¿quién es el otro que tiene la posibilidad de conocerlo? Nosotros. ¿De qué manera puedes conocer tu corazón? Cuando lo expones a la predicación de la palabra. ¿Sí o no? Porque la palabra de Dios es la que es como un espejo donde se refleja nuestra verdadera condición del corazón. Y hay muchísimas maneras, como hemos estado mencionando. Quiero ponerle nada más un par de ejemplos para terminar. ¿Cuántos están conscientes de que cualquier congregación está formada por gente perdonada, redimida, pero que seguimos siendo gente imperfecta? ¿Están conscientes de eso? Aunque somos cristianos, pero no hay perfección todavía. Tenemos que estar lidiando, luchando. Por eso Pablo escribió Pedro, todos los apóstoles escribieron cosas como: tengan paciencia los unos con los otros, ámense, perdónense los unos con los otros, porque ya de antemano sabía que es difícil las relaciones entre los seres humanos. Entonces, una de las cosas que provocan que el corazón nos engañe es cuando nos sentimos heridos, a veces a veces entre nosotros mismos. Se puede dar también cuando alguien es disciplinado por conducta que no es correcta y la Biblia nos autoriza a disciplinar. Entonces, a algunos los engaña su corazón, otros, pues claro, instigado por Satanás. Pero a lo que me refiero es que hay gente que cuando tiene algún conflicto, alguna situación, en lugar de desarrollar la paciencia, ejercitar el perdón, etcétera, dicen, no, me voy a otra iglesia donde sí me valoren. Bueno, ok, huyen de la congregación, se van a otra iglesia donde, ¿cómo son las personas? Iguales, con virtudes y defectos, ¿sí? Fíjate, un predicador dijo esto:
Si Satanás logra convencerte en tu corazón y logra moverte de tu congregación, donde Dios te plantó, usando los errores de algún hermano, Satanás seguirá usándolo donde quiera que vayas. O sea, ese argumento, hasta que te saque de la iglesia. O sea, abandones, ya no vayas a ningún lado, que es lo que mencionábamos hace un rato, la apostasía. Ya dicen, no, ya, todos son iguales. Y eso es algo, hermanos, que continuamente los pastores de casa de oración y muchos que no son de casa de oración, oye pastor, fíjate que la gente se me va, la gente esto. A ver, bueno, hay razones, hay que analizar por qué, pero cuando ya analizas la situación y tú dices, a ver, aquí, ¿estás predicando la palabra de Dios? Sí, ahí están mis mensajes. ¿Cómo estás tú? ¿Les brindas lo que dice la palabra de Dios que significa apacentar las ovejas? Sí, mira, nos abocamos al bienestar de los matrimonios, etcétera, de los niños. Estamos haciendo las cosas, pastor. Bueno, entonces tú ya cumpliste, pero está el otro lado. El corazón de la gente los está dirigiendo a otras cosas, los está engañando, los está desviando, los está llevando a otros lugares. Por eso abandonan las congregaciones. Esto no es nuevo, esto es desde los tiempos bíblicos. Por eso el escritor de los Hebreos dijo, no dejando de congregarse. ¿Por qué lo dijo? Porque ya los cristianos primitivos empezaban con esas cosas también. No dejando de congregarse. Y tanto más cuando veis que ese día se acerca, o sea, que viene el Señor. No tengan esa costumbre, no tengan esa alternativa de dejar de congregar. No, congréguense. Y Pablo decía a los corintios, pero congréguense para lo mejor. Entre ustedes hay celos, contiendas, sí, no, tienen que, Dios está trabajando con ustedes. Miren, nosotros ponemos el fundamento, que es Cristo, y cada uno mire cómo sobreedifica, porque cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿quién conocerá el corazón? Solo Dios. Pero Dios nos puede revelar la condición del corazón. Por eso David decía, examíname, oh Dios, y conóceme y prueba mi corazón, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y líbrame. Pero muéstrame, Señor, aún líbrame de los pecados que son ocultos, que están allí, que ni cuenta me he dado. No sigas los impulsos de tu corazón, sigue lo que Dios dice. Habrá una lucha, porque esa es la lucha de la carne con el espíritu, y es sinónimo, ¿verdad? Porque pues, así son las cosas. Pero ¿qué vas a hacer? Pero escúchame bien, termino. Las decisiones que tú tomes son las que van a fincar el bienestar de tu futuro o lo contrario. No tengo la menor duda de eso. Oremos, hermanos. Señor, agradecemos tu palabra, que ciertamente es palabra que pues al corazón que se desvía, fraudulento, mentiroso, no le gusta ser expuesto, no le gusta ser exhibido ese tipo de corazón. Pero no hay otra manera de saber cuál es la condición de nuestro corazón.